llenar al mundo con el Evangelio, ni soñando. Nadie hubiera apostado por ellos completamente, pero el Señor Jesús, en su misericordia y en su gracia, no los desechó, ni los desahució. Todavía cree que ellos cumplirían la gran comisión y llenarían al mundo con el Evangelio. Y hermanos, a lo mejor hemos estado en situaciones parecidas, que nadie daría ni un quinto por nosotros. Y cuando éramos inconversos menos, nadie creía en nosotros. Pero vino el Señor a mostrar su misericordia, a darnos su gracia. Y cómo nos ha usado para su gloria. Estos vasos de barro, utilizados para usos viles, como el Señor ahora nos ha hecho vasos de honra para su gloria. Bueno, por eso aquí en el aposento alto los reconforta, les asegura que son suyos, les da la seguridad de la salvación, les asegura que los ama, les asegura que los utilizará con éxito para cumplir su misión. Y además les deja la promesa de que les mandaría a un sustituto, al Espíritu Santo, que va a estar con ellos para cumplir su tarea, como lo dijo en Hechos 1:8, ¿se acuerdan? Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En toda Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Señor todavía los utiliza. Y aquí vemos que les da la agenda, y es el Espíritu Santo el que supervisa. Vemos que cuando iban evangelizando por los diferentes lugares que el Señor les mostró, el Espíritu Santo los guiaba. A Pablo, cuando se aferraba a ir a Asia, el Espíritu Santo lo guió con su equipo misionero y los llevó a Europa, donde se convirtió Lidia, que era de Asia, ¿verdad? Y luego ya se convierte en muchos europeos. Muy bien, pues ahora sí, con esta base, con estos antecedentes, en Juan 15, 26 a 27 y 16, 7 a 15, estén ahí en Juan 15, por favor. Veamos con qué propósitos dejaron tanto el Padre y el Hijo al Espíritu Santo a la iglesia de los creyentes. ¿Para qué está el Espíritu Santo en la iglesia? Y bueno, hay que aclarar, alguien diría, se los dejó a los discípulos. Pero la pregunta es, ¿nosotros también nos lo dejó a nosotros porque nosotros también somos discípulos? ¿Se acuerdan de Juan 17? Cuando oró por sus discípulos, que dijo, también tengo otras ovejas que debo de traer. Y estaba pensando en los gentiles, estaba pensando en ti y en mí. Somos las otras ovejas. Entonces nos los dejó también a nosotros. Y ahora vamos a ubicar esta promesa también para nosotros. Entonces, ¿por qué está el Espíritu Santo en la iglesia? Y dice 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. Entonces está aquí para dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo iba a continuar la obra de Jesús. Jesús ya se había ido, solamente estuvo 3 años con ellos. Y todavía faltaban muchas cosas que enseñarles a ellos. Y el Espíritu viene como sustituto. Cuando Jesús dice, dejaré otro del otro, se refiere, dejaré otro de la misma esencia. Otro como yo, de la misma naturaleza, también divino. Y entonces Él está aquí para dar testimonio de Jesús. Y aquí en 26a vemos rápidamente la identificación del Espíritu. Lo nombra Consolador. Consolador, como les dije, es Paracletos, y literalmente sería el que está a nuestro lado para ayudar. Uno llamado a nuestro lado para ayudar. La Biblia textual dice que Paracletos se puede traducir, y escuchen muy bien,
dice que se puede traducir como el engendrador, el santificador, el guiador, el enseñador, el recordador, el guiador, el sustentador, el ayudador, el dador y mantenedor de la fe y de la esperanza, el intercesor, el defensor, el protector, el fructificador y el consolador. Entonces dice en la Biblia textual que por eso en muchas versiones de la Biblia usaron paracletos, porque todas estas palabras que mencioné, cualquiera hubiera quedado en la traducción, pero mejor lo transliteraron y dejaron paracletos para no puntualizar una sola palabra, sino para que los creyentes nos diéramos cuenta de toda la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y luego notamos aquí en el verso 26 que sería enviado por Cristo y por el Padre, y iba a estar para siempre con los discípulos. Y también notamos aquí en el 26 que es el Espíritu de verdad. Entonces la naturaleza del Consolador es de verdad, es como el Padre, como el Hijo. Por lo tanto, Él provee la verdad salvadora, como Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el Espíritu Santo también provee la verdad salvadora, y el Espíritu Santo provee la verdad edificadora a través de la espada del Espíritu. Este libro también se llama La espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y Él provee la edificación a cada uno de nosotros, no por medio de las emociones, no por medio de experiencias, sino por medio de la espada, por la verdad, por la palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, aquí el Señor nos habla. ¿Quieres oír a Dios? Estudia la palabra. No busques experiencias subjetivas para tratarle de oír. No sufras. ¿Quieres oírle? Estudia la palabra. Ahí está la voz de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Bueno, pero ahora sí, ¿cuál es su misión? Su misión es dar testimonio acerca de Jesús. Él sigue dando testimonio de que Jesús es el Mesías y es el Señor. Él sigue dando testimonio de esto. Así como el trabajo de Jesús era promover al Padre, el trabajo del Espíritu es promover a Jesús. El Espíritu no vino para ocupar un lugar de prestigio, de reconocimiento, de adoración, aunque Él lo merece porque es Dios, pero no vino a eso. Él vino a promover a Jesús. Él vino a seguir con la tarea de Jesús, dando testimonio de Él. Entonces, con la venida del Espíritu Santo, Jesús iba a continuar su obra, instruyendo a sus discípulos, porque el Espíritu es el sustituto de Cristo, otro de la misma esencia. Entonces los hechos de los apóstoles, que también muchos les dicen los hechos del Espíritu Santo, también le podemos llamar los hechos de Jesucristo, porque Jesucristo sigue actuando a través del Espíritu Santo, a través de su sustituto. Entonces queda clarísimo que el propósito del Espíritu no es llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre Cristo. Él continuaría y continúa dándonos el conocimiento de Cristo. ¿Y se acuerdan que Pablo era lo que más apreciaba? Que él dijo: todo lo del pasado lo tengo por basura, porque ahora lo que estimo más importante es el conocimiento de Cristo. Y el Espíritu Santo vino a eso, a seguir dando testimonio de Cristo, para que nosotros valoráramos como lo más importante el conocimiento de Cristo. Y notamos que el mismo Espíritu, aquí en 15:27, ayuda a los discípulos a ser testigos de Cristo. Y vosotros haréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces la tarea de los discípulos no termina. Tienen que seguir dando el testimonio de Cristo, y el Espíritu Santo les ayuda, los refuerza, los patrocina, los supervisa, para que den el testimonio correcto, para que no lo cambien, como hoy en día mucha gente ha cambiado esto.
Entonces Él ayuda a los discípulos a ser testigos de Cristo. Les recuerda todo lo que aprendieron de Él desde el principio de su estadía con ellos. Y les ayuda a que comuniquen estas verdades sin alterarlas. Y cuando los apóstoles testificaban, el Espíritu Santo persuadía a los ordenados para vida eterna, para que llegaran a ser salvos. Y es lo mismo el día de hoy cuando testificamos. Alguien oye el mensaje de la palabra, se arrepiente, se convierte, es porque el Espíritu Santo está usando el testimonio de nosotros y está testificando, y lo hace a través de la palabra. Nos ayuda a entender la palabra, nos ayuda a comunicarla, nos ayuda a expresarla sin error. Muy bien, entonces decimos que vino a dar testimonio de Cristo. Él mismo se lo da a los discípulos, Él mismo ayuda a los discípulos a darlo, pero en 16, 7 a 11 ya se ve muy claro cómo trabaja con el mundo en este testimonio. 16, 7 a 11, ahí ténganlo a la mano por favor. Y les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Están muy tristes porque Jesús se va, y Jesús les dice, pues miren, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no les dejaría el Espíritu Santo, el Consolador no vendría. Y un comentarista dice algo interesante: cuando estaban con Jesús, estaban un poco limitados geográficamente, pero cuando viene el Espíritu Santo ya está en cada corazón, y está en cualquier lugar, en Asia, en Europa, en España, en cualquier lugar estaba. Y entonces se extiende mucho el trabajo ministerial de Cristo de la evangelización, porque ahora es el discípulo, el Espíritu Santo, quien está con los discípulos. Entonces notamos que el mismo Espíritu Santo se ve cómo al mundo le da testimonio de Jesús con su obra de convicción. Ahí leemos en el 8, cuando Él venga, ¿verdad?, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos que la labor del Espíritu es convencer. ¿Qué es convencer en el griego? Es reprender, es culpar, es condenar, es persuadir de la falta o pecado que no se reconoce. Y el corazón humano es tan rebelde que no quiere reconocer el pecado. Así somos de naturaleza. ¿Te acuerdas de niñito, de niñita, que tirabas una taza y qué decías? ¡Ay, se cayó! Era lo clásico, ¿verdad? Y si tenías un hermano más chiquito, una hermana más chiquita, pues era tu patito, ¿verdad? Y él era el culpable de todo. Él era el culpable. Fue Panchito. Y esto, Panchito. Panchito, Panchito. Entonces, es bien difícil reconocer el pecado. Y es el Espíritu Santo el que viene para que lo reconozcamos. Entonces, miren la necesidad de este ministerio. ¿Por qué era necesario el ministerio de la convicción del Espíritu Santo? Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Entonces el Espíritu Santo tenía que venir a hacer un trabajo en el hombre natural para que se diera cuenta de su pecado, y para que el segundo paso era venir a Jesús para percibir ya las cosas de Él. Y en 2 Corintios 4:3-4 se ve también la necesidad de la convicción. Y dice Pablo que si nuestro evangelio está encubierto, está aún encubierto para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre está incapacitado para venir a Dios, y muchos presumen de un libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? Tienes libre albedrío para escoger los calcetines que te vas a poner, para escoger si comes pancita. Bueno, no hablo de comida, ¿verdad?, porque algunos no venimos desayunados. En eso tienes libre albedrío.
Pero no tienes libre albedrío para escoger salvarte, porque estamos incapacitados, estamos muertos, estamos cegados cuando no somos creyentes. Y es el Espíritu Santo el que empieza a quitar esa venda cuando se predica la palabra y Él está trabajando, haciendo la obra de convicción ahí. Entonces, a eso viene el Espíritu Santo. Parece que esta obra de convicción la hace por medio de nosotros cuando testificamos de Cristo. Y ahí notamos de qué los iba a convencer. Los convence de pecado, pero no es de cualquier pecado. Dice claramente que el pecado es no creer en Cristo. Y miren 15:22, Jesús dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y toda esa generación, desde Galilea y todas las regiones de Palestina, oyeron el mensaje de Jesús, vieron los milagros de Jesús. Muchos vieron cómo convirtió el agua en vino en Caná. Muchos vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Muchos de esos, sobre todo en Jerusalén, cuando fue la entrada triunfal, estaban gritando un domingo antes, Hosana, y lo estaban reconociendo como el rey y lo querían convertir en rey. Y 8 días después estaban gritando, ¿qué? Crucifícale. Entonces dice Jesús, no tienen excusa, porque oyeron y vieron y no creyeron en mí. Entonces ahora viene el Espíritu Santo y les ayuda a reconocer que rechazaron al Mesías, que rechazaron al Salvador. Entonces esto hace el Espíritu, y el pecado más serio que puede cometer el ser humano es el no creer en Jesús. El pecado de la incredulidad es el más fuerte de todos. De hecho, el pecado de la incredulidad Jesús lo asocia con la blasfemia hacia el Espíritu Santo, porque están atribuyendo las obras de Dios a Satanás y no creen en Jesús. Entonces, en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando damos el Evangelio del Espíritu Santo, el primer pecado que trata de mostrar es: no crees en Cristo. Aunque lo diga el católico, el mormón, el testigo, todos lo digan, en realidad no creen en Cristo. Entonces el Espíritu Santo es lo que hace. Y luego notamos que los convence de justicia. Aquí es la justicia de Dios, la cual tiene demandas. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas que el que no cree, el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre está bajo el juicio de Dios. La ira de Dios está sobre el hombre. Por eso el hombre el día de hoy enfatiza mucho el atributo del amor de Dios y se quiere cegar, aliviar diciendo: Dios me ama, pero no ve la justicia de Dios ni ve la ira de Dios sobre él. Entonces el Espíritu Santo viene a convencernos de que Dios está enojado con nosotros, de que Dios tiene una ira por nuestro pecado y de que tenemos una deuda con Dios. Es la justicia de Dios, la que viene por la fe en Cristo y por la justicia de Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y leemos en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces el Espíritu convence de que es Cristo el que absorbe la ira de Dios. La ira que nos tocaba a nosotros, Cristo la absorbe en la cruz. Y por esa razón nuestros pecados se propician. Ya Dios no toma en cuenta nuestros pecados porque ya satisfizo su ira
con la muerte del Hijo. Y eso se llama misericordia, porque éramos nosotros los que merecíamos